La senadora Aida Bella es cabeza visible de la Unión Patriótica desde la época de la Constitución del 91, honrosamente constituyente, pero además sobreviviente. Bienvenida a Pereira, la ciudad de Gildardo Castaño Orozco y la ciudad del lamentablemente también asesinado estudiante Lucas Villa. ¿Qué siente usted al llegar a esta ciudad? Bueno, yo siempre he querido que Pereira sea una ciudad, es la más importante yo creo que del eje cafetero. Lo sentimos desde todas partes. Cuando uno quiere venir al eje cafetero siempre aterriza en Pereira. Yo muchas veces me he quedado esperando un avión para llegar a Armenia o para llegar a Caldas, pero siempre utilizo el aeropuerto de Pereira. Primero porque es el más grande, el más dotado, etcétera, porque juega un rol internacional que pudiera incluso multiplicarse. Estoy muy preocupada por algunos problemas que tiene Pereira, especialmente el número de jóvenes y el porcentaje que ni estudian ni trabajan. Y esto no puede seguir siendo en una ciudad tan especial como es Pereira. A esto nos va a tocar estudiar y mirar qué hacemos para procurar o que estudien o que trabajen los jóvenes en esta ciudad. Y lo otro que me preocupa mucho es la inseguridad. Hay una inseguridad que la lee uno todo el tiempo en los periódicos. Leo algunos periódicos de la región y yo creo que hay necesidad de mirar cómo también contribuimos para que los jóvenes tengan un poco más de empleo. No tienen el desempleo más alto del país, pero de todas formas habría la necesidad también de crear nuevas fuentes. Me acuerdo mucho cuando en el eje cafetero había una gran industria de la confección. Uno venía al eje cafetero a comprar, claro, hace años, y siempre me ha preocupado mucho que esta industria se ha sido reemplazada ahora por algunas plataformas muy extrañas que empiezan a vender pues sacos, camisas, etcétera, a unos precios impresionantes. Y claro, eso quiebra también y también le quita nuestro trabajo a las costureras, a los sastres y a todas las personas que tienen que ver con la confección. Este era un departamento especialmente dedicado a eso. Senadora, en esa misma línea, cuando usted mencionaba su preocupación por los jóvenes, pues hoy es noticia la caída de la tasa de natalidad en Colombia, solo el 12%. Los muchachos no solamente no quieren estudiar ni trabajar, sino que mucho menos quieren reproducirse porque tienen el temor a ser padres de nuevas generaciones. ¿Qué hacer? Sí, este no es un fenómeno colombiano, es un fenómeno mundial, pero el índice de nacimientos en Colombia ha disminuido drásticamente. Y nosotros creemos que hay que hacer todo un ejercicio, no solamente proporcionando un poco más de licencia maternal, porque a nadie quiere dejar un niño tan pequeño. A mí me tocó 56 días cuando tuve mis hijos. Ahora esto se ha cuadruplicado, pero aún así sigue siendo muy preocupante. ¿Qué han hecho los países que han tenido una gran caída de nacimientos? Por ejemplo, les hablo de todo lo que tiene que ver con Finlandia, con Noruega, con Suecia, toda la Escandinavia, pues han puesto unas licencias maternales de año y medio. Y por supuesto, vamos a tener que mirar con los empresarios, con los trabajadores y también con los gobiernos, mirar qué hacemos frente a una pérdida tan grande de nacimientos. Esto no puede ser porque vamos a tener un país completamente viejo. Pero quisiera también aclarar una cosa. En ninguna parte del mundo en este momento las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores. Esa es una parte. Pero hay países, por ejemplo, Noruega, el 35% de la renta petrolera va al fondo de pensiones. Y aquí necesitamos pensionar a todo el mundo. Senadora, esta es además la cuna de la Constitución Nacional. Recordamos en 1991 cómo en el gobierno de Gaviria se proclama esa nueva Constitución. Hablábamos de una democracia participativa, hablábamos entonces de un Estado social de derecho. ¿A dónde quedó la Constitución? ¿A dónde quedó ese Estado social de derecho? ¿Y a dónde quedaron las reivindicaciones de los derechos del pueblo colombiano? Sí, yo creo que eso no se le vio a Gaviria.
Eso se debió a la gran movilización. Primero, años antes, en los 80 vimos las grandes marchas campesinas y en el 90 empiezan a darse las grandes marchas de estudiantes. Y hay que recordar eso. Los estudiantes fueron definitivos cuando exigieron la séptima papeleta. Y la séptima papeleta era en última en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. En esa época no había sido una corte. La Corte Suprema dijo, no, eso no se puede. Y la gente dijo, se puede. Y cuando se depositaron más del 35% de los votos de la séptima papeleta, les tocó contarlos. Porque ¿qué hacían con los votos de la séptima papeleta? No los iban a votar, no los iban a quemar. Los contaron y el pueblo quería una Asamblea Nacional Constituyente que se dio precisamente en febrero de 1991. Le tocó al gobierno del señor Gaviria, pues claro, convocarla. ¿Qué hacía? Si el pueblo estaba pidiendo, las calles se llenaban en todo el país con estudiantes, oigan bien, de las universidades privadas y las universidades públicas. Fue un clamor generalizado. Y los que no éramos tan jóvenes en esa época, ya estábamos casi pisando los 40, nos unimos a ese gran torrente. Y ese torrente fue el que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerdo muy especialmente mis 3 compañeras, María Mercedes Carranza, que era de extracción conservadora, la poetisa, que hace algunos años se nos fue, Elena Hernández Montoya, que había sido gobernadora del Partido Liberal en Antioquia, y está María Teresa Garcés, una brillante abogada del Valle del Cauca, y yo, las 2 últimas sobrevivimos. Y definitivamente yo creo que eso marcó la historia política de Colombia. Los derechos, pues no se ven. A mí me preocupa mucho la actividad de la Corte Constitucional. La creamos para que controlara la Constitución. Se ha dedicado a controlar las formas, a pedir actas, pero no a mirar el meollo de la situación. Por ejemplo, frente a la reforma pensional, no es posible que todavía estén pidiendo actas. Por Dios, ha votado 3 veces la Cámara de Representantes. 3 veces. No les basta 3 veces para que los ancianos de este país, que son más de 3.500.000, reciban 223.000 pesos. Nadie entiende cómo un magistrado de 61 millones de pesos le niega esta posibilidad, sobre todo a los campesinos, a los vendedores ambulantes y a las amas de casa, quienes van a recibir, porque las amas de casa generalmente parece que no existieran, sí existen, y existen precisamente para el bono pensional. Señores de la Corte Constitucional, yo les quiero hacer un llamado cordial. Dejen de ponerle obstáculos a la pensión de jubilación porque los pobres la están esperando. Senadora, lamentablemente en el Congreso de la República no son capaces de transformar su propio régimen constitucional. No vamos a lograr nunca que el Congreso, por ejemplo, deje ese yo te elijo, tú me eliges, y mucho menos que regulen sus sueldos de una manera, pues digamos, proporcional con lo que gana el resto del país. Va a ser necesario entonces convocar en el próximo gobierno una asamblea constituyente. Bueno, yo creo que son cosas mínimas que podemos hacer en el Congreso. Yo soy de la bancada que pide que nos paguen el sueldo. El sueldo de un congresista en estos momentos son 11.900.000. Casi 20 millones de gastos de representación, por Dios, ¿pero esto a quién se le ocurre? Y un poco más de 15 millones que forman los 48 millones por una prima especial. Los congresistas sobre todo eso pagan los impuestos. Un sueldo normal y generalmente pues se saca la retención en la fuente. Son 11 millones y pico y eso hay que sacarlo. Es decir, un congresista recibe 33 millones. Pero sobre eso hay una cantidad de excepciones muy raras, por ejemplo, en las altas cortes. Yo no entiendo por qué las altas cortes solamente el 50% de sus gastos de representación pagan impuestos. ¿Eso no puede ser así? ¿Bonificaciones también? Pues yo creo que no. Es decir, el dinero que se recibe es dinero para pagar impuestos. Y hay otras cosas muy complicadas. Por ejemplo, hay empresas industriales y comerciales del Estado donde ganan mucho más que el presidente de la República 2 y 3 veces. A mí me aterra, por ejemplo, que las cajas de compensación en Boyacá, el señor de Confavoy, que sacamos hace 2 años, y aquí ganaba 130 millones al mes. ¿Pero qué es esto? Entonces, claro, ponen 60 millones de salario
y empiezan a recibir bonificaciones y primas, casi todas exentas. Hágame el favor, ¿eso qué es? Yo he presentado un proyecto que se llama Los Megasalarios, en la cual nadie podrá ganar por encima del presidente de la República. Nadie. Senadora, usted hablaba de las cajas de compensación familiar y aquí durante estos 3 años ha sido una inestabilidad total debido a que la mitad de los miembros de del Consejo que deberían tener origen en los sindicatos porque el objeto de las cajas es precisamente el de prestar un bienestar social a los trabajadores y sus familias, pues durante los últimos años a nadie escapa que eso es el manejo del resorte de los ministerios de turno y han venido aquí. En Risaralda, por ejemplo, el representante de los trabajadores o uno de los delegados del ministerio era el secretario del gobierno de Risaralda. ¿Cómo se puede volver al origen de esas juntas para que puedan orientar realmente a las cajas de compensación familiar y no convertirlas en botín político o en negocio lucrativo? Muchísimas gracias por todas las informaciones que las recogemos en todos los departamentos. Vamos a hacer un gran debate sobre las cajas de compensación familiar. Habíamos hecho el debate sobre las cámaras de comercio, sobre las notarías. Sobre esos dos elementos están vinculados a la ley del proyecto de ley de los megasalarios. Las notarías lo he presentado 3 veces. Yo espero que no me la hundan, porque los notarios no tienen por qué estar ganando en Bogotá más de 500 millones de pesos al mes. No todos, pero sí las notarías grandes de Bogotá, las que tienen determinados intereses y determinado señor que va y les llega, como Sarmiento Angulo, el gran constructor, tiene su gran notaría, no de él, pero de sus hijos. Y yo creo que hay muchas más cosas que hacer, pero esto de las cajas de compensación nos preocupa muchísimo. Porque en cambio, son iguales, ¿no? Sí. Compensar una vez me dijo que ganaba 60 millones. Le dije, ¿y cuánto le dan de prima? Me dijo, no, eso sí no se lo puede decir. Claro, las cámaras de comercio también. Me dijeron que hacían parte de la intimidad. Parte de la intimidad cuando ustedes se sostienen de la tasa tributaria que es un impuesto disfrazado. Los señores. Y el señor Domínguez, con el cual hablé tan pronto llegué a este país, me dijo, cuando lo visité por primera vez hace años, era el presidente de Confecámaras. Yo le pregunté, ¿esto qué es? ¿Una empresa privada o una empresa estatal? Dijo, una empresa privada. Le dije, ¿por qué se sostienen con un impuesto? Dijo, no, porque es la ley. Y yo creo que eso no es ni siquiera una ley. Es un decreto que hizo el doctor Pastrana padre, y yo a ese señor siempre lo consideré una persona seria. No sé en qué momento lo cogieron para que firmara semejante cosa. Que ellos pueden gastarse esa tasa sin ningún control, porque como entra la empresa privada, ya todo es derecho privado y nadie controla. Nadie controla, es que hemos encontrado cosas aberrantes en todo el país. Esos, por ejemplo, si van a hacer un cursillo para un tendero, los tenderos pagan. Todos los cursos que dictan las cámaras, la gente paga. Y además tienen los tribunales. Esos tribunales que ganan cualquier platal, con eso vivirían sobradamente. Devuélvanos la tasa tributaria para el presupuesto nacional que necesitamos, para salud, para educación y para los jóvenes, que nosotros necesitamos crear trabajo. Hablemos del comportamiento de los ciudadanos colombianos. Se dice que estamos muy polarizados, que es que por un lado hay muchas rabias y muchos dolores, pero ¿no será de pronto que molesta el hecho de que sobrevivientes como usted salen a la calle a reclamar sus derechos? Sí, yo creo que hay una serie de variables muy complicadas. Nosotros tenemos 200 años de guerras declaradas y no declaradas. Esta es una sociedad en guerra desde que se declaró república. Las guerras federales, luego las guerras entre los liberales y conservadores, el Frente Nacional llega y entonces supuestamente arregla, pero no arregla nada. Siguen entonces todas las situaciones que se derivaron de la muerte de Gaitán, las guerrillas liberales, que no las crearon los campesinos, la creó el Directorio Liberal Nacional, los armó el Directorio Nacional Liberal. ¿Por qué? Porque se defendían de los chulavitos, que era la policía política del Partido Conservador, y entonces se fueron a las armas. Y luego queda una gran situación muy difícil, donde la gente reclama sus derechos, pero especialmente uno de los combustibles muy grandes para las guerras en Colombia ha sido la tenencia de la tierra, y lo sigue siendo.
Pero este gobierno yo creo que ha avanzado mucho en eso. Senadora, ¿usted cree que este presidente va a sobrevivir hasta el 7 de agosto con su mandato, teniendo ese carácter de ir a la ONU a decirle lo que le dijo a los americanos, pues acostumbrados a que nuestros gobiernos eran mucho más dúctiles con sus políticas, y que, por ejemplo, ahora fue condenado el genocidio de Gaza y la amenaza contra la República de Venezuela? Creo que es el único presidente que no ha oído con las rodilleras puestas, porque allá siempre llegaban, era a aplaudir lo que hacían, así fuera lo más terrible contra nuestros pueblos. Y entonces yo creo que hay problemas en el mundo que nos tienen que preocupar a todos. Por ejemplo, el cambio climático. Si no nos preocupa el cambio climático, pues vamos a desaparecer del planeta. Alguna señora por ahí del Centro Democrático le atierra lo que dijo. Pues claro, es que ellos nacieron en conjuntos cerrados y no salen de ellos. Y cuando salen es al club, al cual tienen que pagar 10 millones de pesos para pertenecer a él. Y una cantidad de cosas que realmente los que salimos, estamos con la gente, hablamos con ellos, nos sentamos con los campesinos, con los estudiantes, con la gente del común, que hablamos con la señorita que atiende en el almacén o con el señor que está haciendo las empanadas, etcétera. Yo creo que esa es otra visión de país, y esa visión de país no la tienen unos que nacieron con pensión de jubilación. En el Congreso tenemos congresistas, es que no tienen ni para qué trabajar, si ellos nacieron con una riqueza extremadamente alta, que no tienen que preocuparse por nada. Nunca tuvieron que preocuparse, ni cuando fueron niños, ni cuando fueron adolescentes, ni ahora que son parlamentarios. Pues no tienen idea de lo que pasa en Colombia. Solamente les llegan de pronto cosas por los correos, etcétera, etcétera, pero que tengan la visión real de lo que pasa. Yo no los he visto en una plaza de mercado, por ejemplo, en Corabastos. ¿Qué le espera al país ahora cuando estamos prácticamente al inicio de una nueva campaña de presidente, de Senado, de Cámara de Representantes, y donde esperamos que va a ocurrir en los próximos 4 años? Sí, yo creo que Gustavo Petro termina su gestión el 7 de agosto. Él no quiere volver, no quiere definitivamente estar reelegido en esas cosas. Vendrá otra persona que lo reemplace, y vendrá una persona que seguramente seguirá con todas estas cosas que realmente han cambiado. Muchos critican, pero ¿qué ha cambiado? No, es que en 4 años no se cambia un país. Un país, además, con 1 millón de leyes activas, más de 1 millón de leyes activas, que esto no se puede hacer. Yo creo que hay necesidad de que miremos qué podemos avanzar. Y entonces en el Congreso necesitamos mucha más gente. Ese es el llamado que hacemos. El pacto histórico sí va a lograr ser mayoría, o por lo menos equilibrar esas 2 cámaras. Esperamos que eso sea así. Estamos haciendo un enorme trabajo por todo el país. La Unión Patriótica tiene sus candidatas. Ya se elegimos en la Junta Nacional, es Jael Quiroga y Aida Bella. Y hay otros partidos que han elegido también sus candidatos en eventos grandes, nacionales, etcétera. Y por supuesto, también a la Cámara. La Cámara en Caldas, en Risaralda y en el Quindío van a tener candidatos. Todo el eje cafetero va a tener candidatos, y yo creo que todos en este momento están trabajando. Los jóvenes que no han visto, salen las manifestaciones de la oposición, ningún joven de la oposición le ha sacado un ojo. Eso cambió radicalmente. Finalmente, pues quisiera que usted se dirija a los lectores y a los seguidores en redes sociales del Opinadero, un medio independiente que lleva 5 años de existencia y donde honrosamente tenemos 100 columnistas, entre ellos el compañero Fernando Arias Cardona, que está a su lado. Fernando es nuestro candidato, además. Es nuestro candidato a la Cámara. Es un hombre con un recorrido maravilloso. Es un hombre que siempre le ha servido al departamento. Él va a ser nuestra Cámara y seguramente va a tener uno de los mayores puntajes. Los invitamos a votar por el compañero Arias. Es un hombre que realmente ha servido muchísimo a este departamento. Y también a votar por los jóvenes. Ellos van para los consejos ahora, y vamos a tener también una reunión con ellos. Maravilloso que los jóvenes aprendan y vayan
precisamente la votación está entre los 14 y los 28 años. Los invitamos a todos a inscribirse. ¿Para qué? Para que puedan elegir sus representantes en los consejos juveniles de cada departamento y de muchos municipios. Senadora, muchísimas gracias y de nuevo bienvenida a Pereira. A ustedes muchas gracias y a los que siguen el opinadero, que por favor atiendan los llamados de que a ese congreso hay que cambiarlo con más gente que no sea corrupta. El que entra pagando, llega robando. Esa fue una frase del doctor Carlos Gaviria que jamás se nos olvida y que siempre practicamos. Nuestros votos son de opinión. Por favor, miren simplemente lo que hacemos, evalúen y voten por el compañero Arias. En